De la mega comisión. A ver, prepárenos por favor el video de la mega comisión. Porque para terminar con el tema de Alan García, yo quisiera decir una cosa más. El informe del gobierno peruano a Uruguay, en algunas cosas miente, así con todas sus letras. Porque, entre otras cosas, han afirmado que la mega comisión del gobierno de Humala encontró o detectó que Alan García tenía desbalance patrimonial. Bueno, vamos a escuchar al presidente de esa comisión, al señor Sergio Tejada, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Cuando leía las conclusiones de dicha comisión. A ver, el video, muy cortito. Iniciamos con el análisis del expresidente Alan García Pérez. Del análisis que hemos hecho con respecto a los ingresos y egresos, como les decía hace un momento, hemos determinado que no se encuentra, al menos a este nivel de la investigación, un desbalance patrimonial. Esto, como les decía, en base a los gastos personales y familiares en porcentajes como los establece la banca, que es un criterio que nos pareció estándar para utilizar como mega comisión. Bueno, todo dicho. Todo dicho. No caímos nada, no hay que añadir más. Ahora, no, yo sí creo que hay que añadir algo. Pero rápido, ¿no? Para no seguirnos cortísimo. Con este tema, ¿ya? No solamente fue la macamisión, fue ahorita la Bajato, fue un fiscal y otro fiscal. Entonces, la argumentación de la calle, que no puede ser la argumentación ni de un jurista, ni de un político, ni de un periodista. La argumentación de la calle es, Alan la sabe hacer. Allá, entonces, como no la sabe hacer ni el fiscal ni el juez, hay que meterlo preso como sea. Aunque no eso se demuestre. Correcto. Entonces, eso no es Estado de Derecho. No, eso es un sacrificio ritual, pues, como en las tribus del pasado. Ese es el punto. No hay que confundir simpatías electorales o políticas con culpabilidades. Porque si no, entramos al reino de la selva. Es decir, puede caernos muy antipático, podemos estar convencidos, alguien puede estar convencido que tú eres un gran sinvergüenza. Sí, claro. Pero eso no es razón para meterte preso. Entonces tendrá el juez o el fiscal que demostrar que eres un sinvergüenza y meterte preso. O que era mal gobernante. Hoy una amiga mía, periodista, pone en mi infancia, me hicieron una portada del Expreso con la hiperinflación. Ok, porque Alan García fue un mal gobernante, hay que meterlo preso. ¿Acaso fue buen gobernante el señor Fernando Belaúnde? No lo fue, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no es se la trata idea del chivo expiatorio. Voy a dar un ejemplo. Para la opinión pública, el presidente Fujimori es un genocida. Sin embargo, la misma Comisión de la Verdad tiene que admitir que el 90% de las muertes de toda la guerra contra el terrorismo se produjeron entre 1980 y 1990. Esto es durante los dos gobiernos anteriores de Fernando Belaúnde y del presidente Alan García. Ahora bien, quien carga todas las culpas es el chivo expiatorio, vieja figura del Antiguo Testamento. Y ahora se repite el fenómeno. No estoy diciendo que quien cargue con las culpas totales de los demás, él no tenga ninguna. Eso está por demostrarse. Así es. Igual en el caso del expresidente García. Pero no se puede echar sobre sus hombros la totalidad de una ira respecto a múltiples actos que no son imputables a esa persona en particular. Como tampoco puede ir presa Susana Villarán por mala alcaldesa, o Yantumala Narín por mala alcaldesa, o alguien le puede pegar al hermano de Susana Villarán en la puerta de su casa porque es caviar. O a Luis Alba Castro. O al señor, por muy disparatado que parezca, para mí el papá del señor Ollantumal es intocable y nadie le puede pegar al papá Ollantumal en el piso. Por culpa de su hijo. Por último, anda pega al Antauro, pues, anda pega al Ollanta, que es un patita pues que tiene 52 años y te puede partir la cabeza. De eso no se trata, no es simpatía, no es antipatía, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué cosa sería la justicia? Una encuesta. Entonces, de una vez, votemos a los jueces y pongamos a Ipsos apoyo. Pues, la justicia nace cuando se eliminan las venganzas. Bueno, cambiemos de tema. Yo quiero mencionar algunas barbaridades que están ocurriendo actualmente. Por decreto supremo, ojo amigos televidentes, porque esto no lo ven en la prensa ni escrita, ni televisiva, ni radial.
o muy pocos en todo caso, por excepción lo pueden comentar. Pero estas son las cosas que están sucediendo en el país y que son una barbaridad. Por decreto supremo 018 del Ministerio de Trabajo se acaba de modificar ilegalmente la ley, porque por decreto no se puede modificar una ley, para dejar sin efecto 2 requisitos para la reposición de burócratas que se retiraron de sus empleos públicos con incentivos económicos en los años 90. Han quitado, mediante decreto supremo, las 2 requisitos que existían en la ley. Límite de edad, es decir, no podía ser de más de, me parece que 65 años. Concretamente sé que han repuesto, que están reponiendo a gente con 80 y pico años a sus puestos públicos anteriores. Y que además el otro requisito era que tenga plaza vacante presupuestada. Es decir, pretenden reponer, escuchen amigos televidentes, este gobierno, este ministro de Trabajo, con esta medida pretende reponer a más de 8.000 burócratas que se fueron voluntariamente, con incentivos económicos tremendos, con liquidación, con beneficios y con mucho más, con incentivos. Así es, a 8.000 sin límite de edad y sin presupuesto, y además no se quedan ahí. El Ministerio de Trabajo, este ministro, señores del Congreso, interpelen por esta razón, por ejemplo, al ministro de Trabajo, está ya amenazando a las demás instituciones, ministerios y otras instituciones públicas para que reincorporen de inmediato a esas personas que están en esas listas. Diré, por ejemplo, que solo en el BCR pretenden reincorporar así a más de 100 que se fueron con muy buenos incentivos antes de las reformas del fujimorismo, dicho sea de paso. Así que ustedes dirán, señores del Congreso, que tienen la representación de la ciudadanía peruana, que somos los que vamos a tener que pagar los sueldos de estos 8.000 frescos. Eso se está haciendo mediante un decreto de ley. Mejor dicho, mediante un decreto supremo se han modificado esos 2 requisitos que existían en la ley. Ahora, bueno, pero ahí hay, para que no se hay tengan presiones, hay presiones y hay complicidades. Sí, claro. O sea, si vamos a buscar organizaciones criminales, también las podemos buscar dentro del Estado. Entonces, absolutamente. Porque esto es monstruoso. Y mucho cuidado. No tiene ninguna justificación. Perdón, y mucho cuidado que el día de mañana algún termocéfalo diga que algún canal de televisión le dio dinero la caja de Odebrecht y que la televisión en sí, la empresa no era delincuente, sino que se habían enquistado unos delincuentes para manejar la línea editorial. Así son los absolutismos. Cierro paréntesis. En esta semana se ha comenzado a fustigar al Congreso por el tema del TC. La ciudadanía tiene que saber, porque por obligación constitucional, que se tienen que remover a 6 tribunos constitucionales. Sí, no es porque quieren, no es por un capricho, y es el Congreso. Porque lo manda la ley. Entonces, como quieren destrozar el Congreso, porque en la mentalidad de los comunistas, mal llamado caviar, dicen, el Congreso es fujimorista. Neocomunistas. Keiko va a meter a 6, ¿correcto? Estas barbaridades, como las que acaba de decir Rafael Rey, una de las instancias jurisdiccionales que puede parar estas barbaridades es el Tribunal Constitucional. Sí. Y como saben que esos 6 se tienen que ir, porque ya inclusive Daniel Salaverry está trabajando en el tema, porque ya cursó las cartas al Tribunal Constitucional hasta el día 5 de junio del próximo año, esos señores van a estar ahí. Hay muchísimas cosas que la gente desconoce de la política cotidiana, porque estamos en la batahola de Alan y Keiko. Porque Alan y Keiko, entonces con Alan y Keiko están distrayendo a la gente. Otro ejemplo. Y se quieren hacer barbaridades como esas, y de repente otras voy a dar más. Otro ejemplo. También en el Congreso se está pecando de populismo y de demagogia. O sea, que no es solamente en el Ejecutivo. Yo tenía aquí 4 ejemplos. Uno del Ejecutivo, que ya he mencionado, otro del Congreso, que voy a mencionar ahora, del Poder Judicial y de los medios de comunicación. En el Congreso está ganando terreno nuevamente el populismo, contrario a la meritocracia del magisterio. Porque en adición a lo que he contado antes, están atentando ahora contra el derecho de los padres de familia y el de los buenos profesores, porque la Comisión de Educación acaba de aprobar un proyecto de dictamen que bloquea la carrera docente y pretende reincorporar a más de 14.000 maestros cesados
por no cumplir con los requisitos estipulados en la ley de reforma magisterial, violentando las normas implementadas por el Ministerio de Educación para la meritocracia durante la gestión del ministro José Antonio Chang. O sea, no pasaron el examen. No pasaron el examen, Claro, no cumplen con los requisitos, perdón, no tomó solamente no pasaron el examen, no fueron a los cursos de capacitación a los que el ministerio les pagaba. No cumplieron con su deber. No, así es. Entonces, 14.000 maestros, no solo que les pagaremos nosotros sus sueldos, sino que además muchos tampoco tienen vacante porque han sido ocupadas por gente que sí aprobó los exámenes, que sí se capacitó o que sí rindió lo que debía rendir. Es decir, el Congreso, para quedar bien, sabe Dios con unos cuantos electores, se burla de los padres de familia y de los profesores buenos que se han preparado y que se capacitan para meter a estos profesores frescos, por decir lo menos, aprovechándose de esta demagogia y de este populismo en el Congreso. Esperemos que el Pleno del Congreso se ponga firme, esperemos que no tengan la cobardía de allanarse a lo que ha aprobado irresponsablemente la Comisión de Educación. Y en el Poder Judicial, aunque se refiera a Keiko Fujimori, hace 4 días la abogada de Keiko denunció lo siguiente: el 6 de noviembre fundamentamos la apelación en el caso de Keiko Fujimori. Han pasado hace 4 días, 16 días, hoy día hace 20 días, y el juez no eleva el expediente a la Corte Superior, lo que conforme a ley debió hacer dentro de las 24 Correcto. horas siguientes. Eso es lo que dispone la ley. Entonces, no hay derecho. Esto, por ejemplo, amigos televidentes, ¿lo han escuchado ustedes de algún periodista? ¿De alguno de los entrevistadores famosos entrevistando a todos estos políticos? ¿Estamos o no en un Estado de Derecho? El juez, en este caso Carguancho, tiene obligatoriamente que remitir los actuados, la apelación, a la Corte Superior. Y lleva 20 días y no lo hace. Lo que sí publicitan es que el señor José Domingo Pérez, en un último sondeo de la encuesta tal, tiene 61. subió. Así es. El presidente bajó 3. Es que lo de las encuestas asqueroso. también es absurdo. O sea, el 65% de aprobación en medio de un país en el cual, cuando uno recorre la ciudad, en todas las calles hay letreros de se alquila, se vende, la gente no puede pagar sus hipotecas, hay una evidente recesión peruana, no recesión internacional, y un presidente que evidentemente, como dice Juan José Garrido, está obsesionado en su supervivencia política y no le interesa la economía, no le interesa el tema de la educación, no le interesa el bien común de la República. Lo que le interesa es su propia supervivencia y subir en las encuestas que se las hacen sus amigos. Pero es que solamente eso se puede hacer en un país si se controla la prensa. Eso es lo que la gente tiene que entender. Claro. Solamente si controla la prensa. Si en esta semana, el día martes, la noticia era que el 84% de los peruanos cree, en una encuesta, que Keiko es culpable. Evidentemente lo que hacen ahí, llaman a la lista 1, a la lista 2, a la lista 3, al político 3, al político 4, y te pasas todo el día entre Alan y Keiko. Entonces no te enteras de las cosas importantes y trascendentes. Alguien puede pensar, ¿no es cierto?, que las encuestas son ciertas. Si el mayor bolsón, no solamente electoral, sino demográfico en el Perú, está en el norte. En el norte. Claro. Acabo de tener noticias de Piura. Es decir, ya no pueden estar más indignados contra el gobierno, porque no han hecho nada en Piura. Nada. Rafael, ahorita comienza el friaje. Ahorita, en un mes. Friaje y el en niño, Tacna, y el niño en posible Moquegua. también. Y posiblemente Tacna, un Moquegua. niño, según los sistemas meteorológicos norteamericanos y australianos, los australianos se ocupan mucho de esto y yo veo ese website del NOAA para saber qué es lo que va a pasar, y naturalmente las probabilidades de un niño han aumentado sustancialmente. Le interesa mucho esto a los australianos porque cuando acá hay un niño, allá tienen desertificación y grandes tormentas. Entonces juega en pared el niño y las sequías australianas. ¿Tú crees que en las alturas de Tacna, Moquegua, en Cusco, en Puno,
cuando vengan los huaicos de la Sierra Central y otra vez, porque siempre eso pasa. ¿Tú crees que a esa gente le interesa un rábano si Alan García está comiendo caliente en la embajada o si a Keiko le pasa un tarrito para que se bañe? Así es. Pero a los El publicistas mundo sí, real. porque los distrae. Bueno. A eso me refería si el periodismo es informar o entretener, a cuando solo es entretener y engañar. Claro. Entonces, claro, la gente es posible que no se dé cuenta de la magnitud de su propia realidad. Bueno, y ya que mencionas otra vez a los medios de comunicación, este es el cuarto ejemplo de las cosas que están pasando en el país y que casi no nos enteramos, pero en fin. Yo diría que, por ejemplo, es lícito que América Televisión, Canal N, el Grupo El Comercio, La República y algunos programas también de RPP que dan francamente bastante que pensar, entre otros, hayan decidido vetar la publicación de opiniones de algunos de nosotros, ¿no? Digo, por lo menos algunos. Pero lo que no es lícito es que simultáneamente a esos vetos que sí existen, se vendan ante el público como si fueran medios o programas absolutamente imparciales y absolutamente independientes. Tengan la decencia, y este es mi mensaje, tengan la decencia, dicho a esos medios de comunicación y a esos programas, tengan por lo menos la decencia y la sinceridad de decir, como hemos dicho nosotros en este programa, que lo que publican son opiniones de ustedes, no son información objetiva sobre lo que está sucediendo en el Perú. Digan que eso es para ustedes lo que a ustedes les parece que es lo más importante o lo que ustedes creen sobre lo que está sucediendo en el Perú. Pero no digan que es la información objetiva y que ustedes son independientes. No, además, para fingir esa objetividad y esa independencia, lo que hacen es justamente conseguir invitados que le digan, sí señora, lo que ellos quieren que se diga. Lo que ellos quieren que se diga. Y claro, el público no informado ve a un periodista que pregunta en cierta dirección y unos invitados que también contestan lo que el periodista quiere. Pancho, Claro, ya está. Acá se rajan las vestiduras. Eso se llama montesinismo. El señor Montesinos Bueno, fue exactamente hizo lo que hizo. firmar contratos. La gente no... Esa parte de la historia no se la contaron. Montesinos firmó contratos con los dueños de los canales de televisión, les compró la línea editorial, tarifó el más caro, el más barato, el intermedio. Todos estuvieron ahí. Y eran contratos que establecían obligaciones de hacer, es decir, promover la imagen del gobierno, y de no hacer, es decir, no invitar al rival. Así, por eso es que ahora tú ves, pues, es una monocromía. Así es. Es una cuestión alucinante. Es parecido a lo que Pero sucedía. como yo ya lo viví, porque yo tengo 51 años, y antes también, cuando era chico, se veía, pues, en Panamericana, Itagua Canal y Mamanta Pacha, América Televisión. Bueno, pero éramos nosotros niños. La inmensa mayoría de la gente no se acuerda de lo que fueron los militares en el Perú. Yo tengo 63 y yo sí me acuerdo de esa época. Había un organismo que funcionaba en Palacio de Gobierno, que la dictadura militar tenía, que se llamaba la Oficina Central de Informaciones. La OSI. La OSI. Exacto. Y la OSI establecía lo que los militares llamaban los parámetros de la noticia y de la opinión. Y de ahí viene el término de la prensa parametrada. La prensa parametrada era la prensa sometida a la dictadura militar. Del pensamiento único. Y al pensamiento único. Bueno, y yo quiero contarles a los televidentes, no voy a decir el nombre de la persona con la que tuve la discusión, pero se trata de una persona del periodismo nacional, con esta persona coincidí hace unos días en un seminario. Le hice una pregunta, le dije que por qué le ponían a una columnista, por qué le ponían debajo de la columna de esa periodista, le ponían una nota que decía: este diario no comparte las opiniones vertidas por la columnista. Porque le dije a esta persona, eso ya es tácito, es decir, ya se sabe que un medio no tiene por qué compartir las opiniones de sus columnistas. Los columnistas son independientes. Lo que el diario comparte es la editorial, esa es la posición del diario. Así que está de más esa nota adicional. Y ponerlo, creo yo, tiene un fin, le dije yo a esa persona. Esta persona, que es la que había ordenado que se pusiera eso, me contestó que lo ponía porque la periodista mentía en sus artículos. Pero que le publicaba
sus artículos por tolerancia y libertad de expresión. Me dijo, cosa que tú no entiendes, me dijo a mí. Yo soy el intolerante y el que atenta contra la libertad de expresión. Entonces, le dije yo, si te parece que la periodista miente, escribe tú un artículo diciendo exactamente eso y además demostrando por qué te parece que miente. Porque si no, lo que estás haciendo es un juego sucio. Y entonces cuando hablé de lo de juego sucio me dijo, juego sucio es lo que hacen ustedes en su programa de televisión, que critican a la prensa. Y me dijo, yo no critico a mis colegas periodistas. Bueno, pero es que de eso se trata. Claro, le dije, es que entre periodistas se defienden. Me hace acordar, le dije, a lo de Otorongo no come Otorongo. A mí me hace recordar una cosa un poco más sofisticada. Termino, por favor, déjame esto. Por eso, ustedes, le dije, no tienen la autoridad moral para criticar a los congresistas que hacen lo mismo, que se defienden entre ellos con un falso y negativo espíritu de cuerpo. Nosotros sí, en uso de nuestra libertad de expresión, en la que sí creemos, nosotros sí criticamos a los periodistas y a los medios de comunicación cuando nos parece que hacen mal, de la misma manera que aceptaríamos perfectamente que ellos, los otros medios, nos critiquen a nosotros. Pero yo no he visto nunca una crítica. No se atreven o no quieren. Ese es el problema de ellos. Es que la estrategia del silencio exactamente, es una vieja estrategia. Muy bien. Por eso le reventó que yo le dijera, como Otorongo para nosotros sí come Otorongo, cuando el otro Otorongo actúa mal, nosotros vamos a seguir criticando. Y ahora que sé que les molesta, vamos a criticar más o vamos a hacer más, vamos a afinarnos más para descubrir más manipulaciones que hacen ustedes. Bueno, una observación literaria sobre eso. Erasmo de Rotterdam, en su libro Elogio de la locura, un humanista que, en fin, de gran nivel, refiriéndose a la decadencia de la segunda escolástica, decía que todos se protegían entre ellos, ¿no? Y decía, los asnos se frotan el cuello entre ellos. Bueno, y otro ejemplo de la doble moral de algunos periodistas y medios es la siguiente. Piensen ustedes, amigo televidente, ¿se acuerdan del señor Liendo, ese Liendo creo que se apellidaba, el de la pistola? El de la pistola, que se le salió en la cadena. Sí, el prepotente ese, ¿no? Que sacó su pistola y amenazó a un automovilista. Muy bien, con toda razón, la prensa en ese caso hizo muy bien darle por todos los datos, por todos los medios, perdón, difundirlo para demostrar la prepotencia y el abuso de este señor. Así que muy bien, y lo votaron de una serie de instituciones a la que pertenecía. Muy bien, pero ahora pregunto, ¿se ha criticado con la misma intensidad a Alex Peña, al abusivo miserable que pateó a Alba Castro de 77 años? No, en ese caso no. Lo han criticado, sí, algunos, pero muy poco. ¿Por qué? Porque iba a visitar, supuestamente, porque además no iba a visitar, estaba paseando, porque estaba un poco enfermo. Pero supuestamente iba a visitar a Alan García, amigo de Alan García, entonces hay que pegarle. Y ahora este señor, Alex Peña, ha pedido disculpas. Unas disculpas que ahora, si tenemos tiempo, que no son disculpas en la práctica, efectivamente. A eso iba, no son disculpas. Así es. Yo he anotado ahora, después, para no perder tiempo ahorita, vamos a hacer algún comentario sobre esa supuesta carta de disculpas, que no es más que una lavada de manos y un querer pasar. Pero entonces, pasar la página, ¿no? Estamos de acuerdo en que los medios hoy están absolutamente manipulados. Completamente de acuerdo, por supuesto. No es posible que eso haya sido pasado por alto. Por agua tibia, así es. Por agua tibia. Así es. No es posible. Es vergonzoso. No es posible porque esa persona es un graduado de la Universidad Católica, es hijo de uno de los principales psicoanalistas del país. Así es. En fin, trabaja para el IDL. Trabaja para el nuevo Gorriti. Así es. O sea, no es, digamos, un militante de base que no tiene retenes y que no tiene cultura y que no tiene educación. No, es una persona que ha recibido la mejor educación que da este país y ese es el resultado. Patear a un hombre de 76 o 77 años en la vereda. Y la prensa, silencio. Así es, con eso y con muchas cosas más. Vamos a una pausa.